maestro, bienvenido. Hola Gabriel, gracias. Pues aquí estamos para disertar un ratito sobre este tema tan importante y sobre todo porque está muy cargado de fake news en digamos, Sí, en el entorno. sí, 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 sí. Y bueno, yo empiezo primero poniendo en contexto, desde el domingo se han registrado estas protestas que pues para muchos han sido protestas espontáneas que se han estado convocando a través de redes sociales, sobre todo por el tema de la falta de medicamentos, vacunas y que ya vienen evolucionando al día de hoy con protestas que tienen que ver con elecciones, falta de lo que es la libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. Han venido evolucionando los gritos, las protestas, pero es algo inédito al llamado maleconazo que sucedió en 1992, pero que tienen en cierta manera ciertos contextos históricos que es importante, históricos económicos, que es importante Así es. que nuestro buen profeta nos ayude a entender. Sí, sí, mira, en la medida de lo posible vamos a abarcar. ¿Te parece bien si dedicamos la primera parte de la entrevista a dar como los datos generales y ya luego entramos a filosofar, disertar y arreglar el mundo en menos de 15 minutos? ¿Te parece bien? Va. Ok, es la peor crisis, bien lo dices, en los últimos 30 años en Cuba. Este 11 de julio estalló, lo sabemos todos, vimos las imágenes. Como bien lo dices, el último evento grande fue el maleconazo del 94, no el maleconazo de aquí de La Paz, fue allá en Sí, Cuba, no. fue una protesta, el maleconazo que hizo todos los domingos, salvo ahorita que está cerrado. Los motivos, ¿cuáles son los motivos de eso que estamos viendo ahorita? Sencillito, está pasando en todo el mundo, lo hemos hablado aquí contigo, lo hemos precisado que iba a suceder desde el año pasado, desde marzo, febrero, que empezamos a platicar tú y yo. Los motivos tienen que ver con crisis económica, derivado de una pandemia, de una cuestión sanitaria. Esa es la gota que derrama el vaso en cualquier parte. Aparte tenemos escasez de alimentos en Cuba, de medicinas, te va a sonar algo parecido esto de las medicinas, otros insumos básicos. Hay largos apagones eléctricos. No estoy describiendo a México, estoy describiendo a Cuba. Esto está ahorita en Cuba, pero así, a todo lo que da. Ahora, ¿qué hace el gobierno? También te va a sonar muy parecido. El gobierno de Miguel Díaz-Canel dice, no, hay estallido social. Son unos revoltosillos por ahí, ¿no? No más. La realidad, lo vemos en imágenes, aunque se ha cerrado la internet para nosotros acá fuera de Cuba, sabemos, los que tenemos amigos conocidos cubanos, qué está pasando allá. Todos sabemos qué está sucediendo allá. El gobierno, voy a decirte el discurso oficial, el gobierno dice que es obra del bloqueo económico americano, comercial y financiero, que Estados Unidos tiene impuestos sobre Cuba desde hace 60 años. Es culpa de los americanos, no es culpa de ellos. Entonces, hay que entender que el gobierno cubano ha ejercido un poder de manera autoritaria y totalitaria. Esa es la realidad. Ellos dictan qué se hace y cómo se hace, y digamos los ciudadanos solo acatan porque es un modelo de corte socialista. Entonces es lógico pensar que si las medidas que el gobierno está estableciendo económicas no están dando resultados de bienestar ni de mejora, ni ven ellos un incremento en su calidad de vida, Gabriel, es lógico que la gente va a salir a protestar. Claro. Y más si no puedes ni siquiera decirlo, si no puedes opinar, si no puedes, claro que sales, llega el momento en que dices tú, ya no puedo más, tengo que salir a decir esto. Bueno, eso es lo que está pasando en Cuba. Rápidamente, contexto histórico, ¿de qué se trata todo esto de Cuba? El 1 de enero de 1959, ustedes saben que arribaron los rebeldes que iban encabezados por Fidel Castro a Cuba para derrocar a lo que era Fulgencio Batista, que era el dictador en ese momento. El gobierno era un gobierno de corte capitalista y los revolucionarios, acuérdate que en esa época de los 60 estamos hablando que había una gran batalla ideológica entre el llamado socialismo, derivado de las teorías de Karl Marx y de Engels, que están especificadas y bien redactadas en el Capital y en el Manifiesto del Partido Comunista, donde se habla de ellas. Por cierto, antes de que empiecen, es que Isaías ya lo leí, tengo que leerlo si no estoy de acuerdo con algo, de acuerdo. Entonces, como economista, ya lo leí. Entonces, esa parte hay que entenderlo. Cuando uno lee el Manifiesto del Partido Comunista, yo lo leí, fíjate, a los 18 años, y ya me había puesto hasta mi gorrita con estrella, iba yo a luchar. Todos Sí, todos nos pasamos por ahí. convencemos.
Sí, 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 hasta que luego, bueno, empieza uno a ver otras cosas, a leer y entonces cambia la cosa. Entonces, derrocan a Batista y viene Fidel Castro prometiendo una revolución que va a cambiar todo. Todos sabemos la historia. Al final es un dictador por otro, un dictador de derecha por uno de izquierda. Es la misma cosa. Sí. Bueno, en 1960 Cuba hizo lo que muchos países hicieron. Aquí en México lo hizo Lázaro Cárdenas en su periodo, estoy hablando del 40 del 34 al 40, cuando nacionaliza ciertas industrias importantes. Eso es importante cuando un país quiere sentar las bases. No voy a criticar esa parte de la nacionalización de ciertas industrias, porque tenemos que analizar siempre el contexto histórico. En aquel momento era adecuado, de acuerdo, igual que en México lo quiso Cárdenas. Hoy día, te digo, hoy día no es adecuado. O sea, ya ahorita es otra realidad, así es. Pero en aquel tiempo lo hizo y los intereses americanos se vieron afectados. Por cierto, si la gente se pregunta, oye, ¿por qué en México Estados Unidos no se enojó? Porque gracias a Dios, podemos decirlo así, o al universo, o a las fuerzas que dictan la vida, cuando México hace esto de nacionalizar e indemniza a los americanos y a los extranjeros, estamos sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces era un distractor para nosotros y eso pues hizo que pasáramos desapercibidos. Caso de Cuba no, fue en el 60. Estados Unidos, a través de su presidente Dwight Eisenhower, estableció, fíjate bien lo que estableció en el 60 Eisenhower, el primer embargo. El embargo de él era muy sencillito, era, vamos a prohibir las exportaciones, es decir, todo producto que viene de Cuba no va a entrar a Estados Unidos. Excepto, vamos a manejar las medicinas de algunos, exportaciones, es lo que yo le vendo a Cuba. Yo a Cuba no le mando nada más que medicinas y algún que otro alimento. Pero los americanos ninguno le puede vender a los cubanos. ¿Entendido? Sí, ok. Yeah. Ese era el primer embargo, era sencillito. Era como para un jalón de orejas porque lo que querían los americanos era que se le pagara a la gente que era propietaria de la industria, pues lo que se les quitó. Cuando nacionalizas, yo lo paso al poder del gobierno, pero tengo que pagarte, indemnizarte. En febrero del 62, sí, claro, Kennedy amplió esto. Como los cubanos no hicieron caso, dijeron, ok, voy a extender el embargo. ¿A qué? Ahora las importaciones. Nosotros ya no vamos a comprar productos cubanos hasta que el gobierno cubano pague lo que debe a los que eran dueños de las industrias que indemnizaron. Si te fijas, no está pidiendo algo que no debiera pedir. Está pidiendo indemnización. Y claro, había una pugna ideológica. Sí, dime, Gabriel. Exacto, y pues el Cuba podía soportar porque parte de su economía era apoyada por en ese momento la URSS. Sí, ahorita vamos a llegar ahí. Estamos platicando con el maestro Isaías Ruiz sobre lo que está pasando en Cuba, pero para entender lo que está pasando o lo que empezó a suceder el domingo en Cuba y que se ha extendido todavía hasta el día de hoy con estas protestas y manifestaciones y sobre todo, como dices, muchas fake news que vienen desde Cuba, hay que entender mucha pues parte del contexto histórico, maestro. Así es. Bueno, entonces vamos, Eisenhower 60, Kennedy 62. El embargo ha seguido 60 años, hay que entender, nunca cayó, o sea, se mantiene. En el 92, voy a irme desde 62 hasta el 92, Clinton reforzó el embargo porque todavía no había respuesta y además porque estaban aprovechando que venía la caída precisamente del bloque socialista y había que tumbar cualquier vestigio de eso. Hay que entender también ese factor político. Entonces reforzó el embargo. ¿Cómo le hizo? Bueno, establecieron ellos una ley, le llaman la ley Helms-Burton, que esa sí fue como que apretaron la tuerca durísimo para ver si con eso tronaban a Castro. Limitaba las operaciones comerciales de otros países con Cuba. Ahí Clinton se fue un poquito más allá. Ya exigía a sus socios que no comerciaran con Cuba. Claro, en el entendido de que los países, digamos, más lambiscones iban a seguir con esa línea y algunos otros, aunque no lo crean, como México, se mantiene siempre con la doctrina Estrada de la libre determinación, entonces siempre nos protege eso, ¿no? Pero bueno, la mayoría sí siguieron en ese contexto. ¿Qué era lo que marcaba esta ley Helms-Burton? Fíjate, el embargo no lo puede levantar nadie en Estados Unidos más que el Congreso. Ese es uno. Dos, o bloqueó las visas de individuos que se beneficiaron con las industrias que se quitaron a los cubanos. Si eres un americano que tienes, o sea, soy estadounidense, pero vengo de familia cubana, y me confiscaron a mí bienes, puedo yo demandar al gobierno cubano para que me pague. Y obviamente
digamos, exigía o apretaba un poquito más en los bienes que se prohibía exportar e importar a Cuba. Ya. Eso hizo Clinton. De ahí nos vamos hasta Obama, fíjate, todo lo que avanzó. Y Obama, tú sabes que Obama es un parteaguas en todo sentido. Es un demócrata con un estilo distinto, digamos. Él mejoró las relaciones de Estados Unidos con Cuba. En realidad retiró restricciones de viaje, dijo que vamos a dejar eso, vamos a retomar los vuelos comerciales, vamos a relajar un poquito las sanciones, vamos a empezar a abrirnos con Cuba. Quitó a Cuba de una lista que, no sé si te acuerdas, de a partir del 11 de septiembre del 2001, que se estableció una lista de los países que apoyaban al terrorismo, ese enemigo invisible que tenemos. Entonces, bueno, en lo que hace Obama, quita a Cuba de esa lista, dice, no, tú no estás ahí. Y en 2015 da un paso más todavía, reanuda la relación diplomática y abre otra vez su embajada allá. Fíjate, todo lo que hizo Obama. Sí. Pero luego apareció tu amigo Trump, el del 17, y dijo, ¿saben qué? Pues yo le doy marcha atrás a todo lo que hizo Obama. Sí. Acuérdate que él sí dijo, todo lo que huele a Obama, ese también nos suena conocido, ¿no? Todo lo que huele al pasado, adiós, vámonos. Ay, no. Y reforzó todas las sanciones, y entre 2019 y el 21 volvió a aplicar restricciones de viaje y volvió a meter a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Ese por un lado. Ese es el contexto histórico. Ya, ahí lo rompemos. Ahora te voy a decir lo que está pasando ahorita. Sí. Oye, yo sumaría lo que se anunció hoy, maestro, que fue que Cuba quita los aranceles de Cuba, que le ponía Cuba, quita los aranceles a los alimentos y medicinas después de esta protesta, O sea, ya estamos viendo justamente desde el 46, el 62, 91, lo de Obama, y ahorita retiro de los aranceles, alimentos y medicinas. Así porque es. Obviamente el Estado no puede, no le alcanza. Exacto. Pero bueno, dejo ese como el otro, a lo que vamos llegando, ¿no? Sí. Voy rápido. Cuba, como bien lo mencionaste, estuvo subsidiada por la Unión Soviética hasta el 90, cuando cae todo el bloque. Los defensores de la revolución cubana, por favor escúchenme, el socialismo no funciona, háganle como quieran, no funciona, eso no funciona, aquí ni en otro mundo, no funciona. Cuando se cae esto, a partir del 90, Cuba tiene que empezar a ver cómo le va a hacer para sostener el sistema, y no puede, se tiene que abrir a finales de los 90, abrir al libre comercio, que es bien malo, y que, cómo perjudica. Se abre al libre mercado, que también es terrorífico. Lo único que hace ver toda la década del 90 es que el fracaso es de la revolución cubana, eso es real. Fue cuando se da la diáspora cubana, recordar esas imágenes de los cubanos, de los balseros, ¿no? Exacto, huyendo ahí, viendo frente a la bahía de Miami, en Florida, y todo eso. Ahora, hay que desmitificar lo del embargo. El embargo como tal, sí existe, pero en realidad lo que hace, Estados Unidos le sigue vendiendo a Cuba. Lo único que le pide es que le pague al contado. O sea, es lo único que le está pidiendo, pagan al contado. La narrativa oficial empieza a verse caduca con lo siguiente: un boom turístico cubano. ¿Sabes qué fue lo que hizo que el boom turístico cubano se diera? La inversión extranjera española. Dime, si hay algo que es más contrario al comunismo o al socialismo, es eso. Así. Tenemos también, por ejemplo, el principal socio comercial de los cubanos son los chinos. Fíjate, voy a dar este dato. China destina las exportaciones de Cuba en 38.2%. Entre China y España son los socios comerciales de exportaciones e importaciones. Y España 19.2% de las importaciones. O sea, por favor, el discurso oficial ahí se acaba. Ahora sí voy a soltarme la greña, como dicen por ahí. Te voy a decir lo que yo creo de este asunto, de lo que está pasando en Cuba. En Cuba estamos viendo el decaimiento de un modelo. Este modelo que lleva una narrativa de la administración central, de planificación central, que es la socialista, donde no hay iniciativa privada, donde no hay libertad para, si tú quieres montar un negocio, se ve rota. Y ya muy caduca. Sí, muy caduca. Y se te cortan las libertades de todo tipo y te hacen dependiente del gobierno. Esto que estás diciendo tú que sucedió hoy, que quitan los aranceles,
los aranceles son el arma principal de un gobierno, de una economía proteccionista, protegida por el gobierno. Uh-huh. Quiero ser claro con esto. Yo no estoy diciendo que el gobierno no deba participar en la economía. Hemos hablado de este libro, te lo voy a poner ahí, La teoría general de Keynes. Okay. La teoría general, que nos habla de por qué el gobierno debe participar en economía en momentos de crisis. Pero hay otro libro que en 1944 se escribió, que lo han hecho a un lado, que los libertarios siempre lo usamos como bandera porque es el libro principal, que se llama Camino de Servidumbre. Te lo pongo ahí para que lo lea la gente en casa, de Hayek. Ese libro... Ya lo bajé al Kindle en este momento, ¿eh? Ok. Lo tengo en la... Este libro, léanlo, por favor. Tengo el Capitalista Kindle y ya lo bajé. Bien, fíjate. Sí. Camino de Servidumbre, ¿de qué se trata? Precisamente de esto, que estos gobiernos que nos prometen ciertas libertades a través de que yo gobierno, voy a administrarte y te voy a proteger, en realidad lo que están haciendo es generar servidumbre, ciudadanos serviles, ciudadanos sin aspiraciones, ciudadanos que no van a apostar por crecer y desarrollarse porque dependen y estiran la mano al gobierno. Del Estado. ¿Sabes cuál es el camino? El camino de servidumbre de Hayek nos dice que si seguimos por esa ruta, nos lleva a un totalitarismo. ¿Qué es eso? Cuando el gobierno dicta todo lo que se tiene que hacer y tú te tienes que aguantar. Ya. Lo que está pasando en Cuba son, tras 60 años de un embargo que se aplicó y también tras tanto tiempo de un gobierno de tintes socialistas que no ha sabido llevar la economía de manera correcta. Tiene ahorcada a la gente en términos económicos, no tienen para comer, y también las libertades. Me da mucha gracia, por ejemplo, escuchar a gente, te digo porque lo he oído, ahorita también con lo de la consulta, yo no he querido hablar mucho de la consulta, porque yo sigo pensando hasta el día de hoy que la ley ni se negocia, los derechos, ni se pone a consulta, se aplica. Si yo tengo algo contra ti, te demando, y punto. No tengo por qué andarlo consultando. La ley se aplica. Sí. Lo mismo sucede en general. He escuchado gente que, sobre todo los artistas, que no ha leído obviamente este tipo de literatura, ni El Capital para empezar, pero son socialistas, defienden los gobiernos de este corte, abusados, un gobierno que quiere dictarte y determinar qué debes de hacer y cómo lo debes de hacer en cada momento que tú, en cada cosa que tú haces o que tú realices. No es un gobierno que es bueno. Las libertades son importantes. Tener aspiraciones es importante. Cuando uno quiere tener aspiraciones, Gabriel, uno puede desarrollar industria, uno puede desarrollar empresa, uno puede realizar grandes obras de arte, porque estás en plena libertad. Lo que en Cuba se está peleando ahorita no es solo la cuestión económica, es la gota que derramó el vaso. La pandemia fue la gota que derramó el vaso. Y aclaro, no solo en Cuba, es a nivel general. Hemos hablado de conflictos aquí a nivel global. Esta pandemia lo que hizo fue asomarnos a la realidad, y la realidad es que en muchos aspectos estamos limitados. Aún el sistema capitalista está muy limitado. El libre mercado no es malo. ¿Saben qué es malo? Cuando el libre mercado genera monopolios, porque el monopolio es el camino hacia lo que viene siendo la exclusión, por un lado, y la pobreza extrema. No queremos un libre mercado lleno de monopolios. Mándeme. Ya para cerrar, ¿tú crees que estamos frente a una coyuntura fuerte en Cuba? Es decir, algo, un antes y un después. Yo creo que no. Yo creo que no vamos a llegar a que se caiga el régimen, pero sí tiene que haber muchos cambios, ¿eh? No, dijiste algo importante. Sí estamos llegando a una coyuntura, te voy a decir, porque el hecho de que haya retirado los aranceles te dice mucho. Estamos en camino a un cambio de régimen en Cuba, pero no va a ser como ustedes creen. Ellos llegaron por una revolución. La revolución que va a llevar a Cuba de vuelta al libre mercado va a ser una revolución pacífica a través de la democracia, y lo vamos a ver. Eso te lo puedo decir. Esperemos que sí.